Hola, en este apartado veremos los paradigmas de los lenguajes de programación. Hablaremos primero sobre un paradigma de programación. Un paradigma define un conjunto de características, patrones y estilos de programación basados en alguna idea fundamental. Es conveniente ver un paradigma como un estilo de programación que puede usarse en distintos lenguajes de programación y expresarse con distintas sintaxis. Normalmente, todos los lenguajes tienen características de más de un paradigma. Por motivos prácticos, los lenguajes más populares no se limitan de forma estricta o pura a un único paradigma de programación. Los paradigmas se encuentran agrupados en paradigma imperativo y paradigma declarativo. A su vez, el paradigma imperativo se compone del paradigma procedural y el orientado a objetos, y el paradigma declarativo se compone del paradigma funcional y del lógico. Como ustedes pueden ver, tenemos el paradigma imperativo, que tiene el paradigma procedural, con lenguajes como C, Ada, Pascal, COBOL, Fortran, y el paradigma orientado a objetos, como Smalltalk, Ada++, Java, C++. También vemos el paradigma declarativo, que se compone de un paradigma funcional con lenguajes como ML, Lisp, Shim, Haskell, y el paradigma lógico, con lenguajes como Prolog, GHC. El paradigma imperativo es lo que vamos a hablar a continuación. Inicialmente, los lenguajes de programación se basaron en el modelo de computación de von Neumann, que propuso que el programa se almacenara en la máquina antes de ejecutarse, y también en una ejecución secuencial de instrucciones, el uso de variables para la representación de las posiciones de memoria, el uso de la asignación para cambiar el valor de las variables. Estos lenguajes se conocen como el paradigma imperativo porque sus instrucciones representan órdenes. También se les ha denominado procedurales, aunque no tengan nada que ver con el concepto de abstracción de procedimiento. La mayoría de los lenguajes de programación son imperativos, pero no es requisito que la computación sea una secuencia de instrucciones donde cada una opere sobre un dato. A esto se le conoce como cuello de botella de von Neumann, sino que la computación puede ser paralela, actuar sobre diferentes datos simultáneamente o no ser determinista e independiente del orden. También dentro del paradigma imperativo se encuentran los lenguajes de programación orientados a objetos, que conforman el paradigma orientado a objetos. Ahora hablamos del paradigma declarativo. A diferencia del anterior, los basados en abstracciones matemáticas son el paradigma funcional, que usa la noción de función, según se plantea en el cálculo lambda, y el paradigma lógico, que se basa en la lógica simbólica. Permiten que tareas muy complejas se describan precisa y concisamente, facilitando la verificación de los programas, que no es nada más que comprobar si el programa se ejecutará correctamente. Se denomina paradigma declarativo al grupo formado por la programación funcional y la programación lógica, por la gran diferencia de sus modelos de computación con el resto de los lenguajes de programación. En estos las propiedades se declaran y no se especifica la secuencia de su ejecución. En esta infografía podemos ver los principales paradigmas de programación desde un punto de vista más declarativo a uno menos declarativo, donde empieza la programación imperativa. Cuando son más declarativos, tenemos la programación funcional, de la cual van desprendiéndose diferentes lenguajes cuando se le van adicionando ciertas características. Por ejemplo, tenemos archivos que son descriptivos, y una programación declarativa, se le agrega un procedimiento, hablamos de la programación funcional de primer orden, y así vamos hablando de la programación funcional. Por ejemplo, podríamos decir que Prolog y los SQL, las instrucciones SQL, se les ha añadido la unificación y la búsqueda. En cambio, si hablamos, por ejemplo, de hilos, estamos hablando
de programación orientada a objetos concurrente, programación concurrente donde se comparte un estado. Hablamos de lenguajes como Smalltalk, OS, Java, Alice, ¿no? Entonces, haciendo un análisis eh, de esta infografía, ustedes pueden encontrar diferentes paradigmas. Muy bien, con esto hemos acabado el primer capítulo relacionado a aspectos generales de la materia de comparación de lenguajes. Hasta otra oportunidad.